las manos congeladas, estoy resfriado, pero aún así, vamos. Ok, quería compartiros un par de reflexiones que he hecho a lo largo de esta semana y ver si os pueden ayudar en algo. Muchísimas personas tienen miedo a empezar proyectos personales ya que consideran que no tienen un plan perfecto y ni van a conseguir un resultado perfecto. Y cada vez que escucho esto me parece estúpido. Es obvio que siempre tiene que haber una estrategia, pero eso no significa que idealices el proceso y pienses que todo va a salir perfecto y que todos los días serán como tú crees. Porque eso no es así, siempre hay inconvenientes. La estrategia y la disciplina te ayudan a enfrentarlos. Pongamos mi ejemplo. Estoy tratando de aumentar mi salto vertical y yo no tengo ningún pabellón interior para poder entrenar. El día donde tengo que entrenar mi salto en la calle se pone a llover, como el día de hoy. ¿Eso ya se consideraría un proceso perfecto? Pues claro que no, porque no existe. ¿Significa que tengo que quedarme todo el día sin hacer nada? Tampoco. ¿Significa que eso me va a llevar a un resultado perfecto? Tampoco. Siempre tienes que encontrar un balance, ajustar el plan a tu situación. Y si hablo de todo esto es porque me he dado cuenta que muchísima gente tiene miedo a empezar sus proyectos, porque piensa que no tienen ningún plan y que todo les va a salir mal. Y es que probablemente cuando empiecen no tengan ni idea, pero tomar ese primer paso ya es algo gigante. Y no es ningún error equivocarse en los primeros pasos. Al contrario, es algo muy valiente. Y que luego cuando tengas esos conocimientos te vas a dar cuenta de que eso fue mucho más importante que el ahora. Porque el haber empezado ya significa mucho. Si tenéis algún proyecto personal en mente, empezarlo. También quería comentaros sobre mi situación actual, para ver también si me podéis ayudar vosotros a mí. Llevo 1 año y 4 meses tratando de aumentar mi salto vertical, y esto se suma a un nuevo reto para este año, el cual es aumentar mi masa muscular. Llevamos 4 meses de 2025 y apenas he notado mejoría. Sigo saltando igual o peor que antes, y apenas mi masa muscular ha aumentado. Considero que estoy haciendo buenos entrenamientos, pero muchas veces los resultados tardan más en llegar, y eso me frustra bastante, al punto que trato de ajustar mis entrenamientos para hacerlos cada vez más exigentes, lo cual considero que por una parte es bueno porque estoy predispuesto a entrenar mucho mejor y mucho más fuerte, pero quizá no me permito a mí mismo una recuperación o más paciencia. Es como esa balanza entre ser paciente o impaciente. Considero que a veces ser impaciente para según qué objetivos es muy importante y ser paciente para otros también es muy importante. Pero quería comentaros que mi frustración viene de eso, de a veces tener baja confianza al tratar de saltar más alto, ya que el año pasado cumplió mis expectativas al 100%. Fue un año muy bueno. Por aquí os comparto el vídeo completo donde os muestro todo el proceso y realmente se notan muchísimo las ganancias. Pero después de estos 4 meses apenas he tenido mejoría. Tenía expectativas de alcanzar ya mi objetivo y se están hundiendo. Igualmente sigo trabajando y eso no me quita la motivación en seguir mejorando. Como por ejemplo en el día de hoy. A pesar de no poder ir a saltar, me he levantado a las 6:30 para hacer una sesión de velocidad. Un día bastante lluvioso y con mucho frío. Y la verdad que siento que esto es bastante gratificante y me gusta mucho porque realmente a pesar de no alcanzar mis objetivos, creo que esto me está enseñando muchísimas más lecciones de las que creo. Estos entrenamientos me gustan, me permiten seguir construyendo confianza en mí mismo y seguir trabajando. Sería mucho más cómodo encontrar el momento perfecto para entrenar y esperar a que haga sol, pero no va a ser así. Igual que sería mucho más cómodo estar tumbado en la cama viendo TikTok y bueno, simplemente dejarlo para mañana, pero no es así. Estoy muy contento de estar aquí, de enseñaros mi sesión de sprint y de compartir estas reflexiones, porque sí que hay muchísima gente por el mundo tratando de conseguir objetivos increíbles. También quiero comentar algo que se dice bastante, pero muchísima gente no lo tiene en cuenta, el cual es celebrar vuestros pequeños logros. Igual que te puedes pasar un día llorando porque te ha ocurrido algo terrible, cuando haces algo bueno, cuando te pasa algo bueno, celébralo igual. Y es que muchas veces no celebramos lo bueno, nos damos cuenta de lo malo y lo malo lo alargamos durante semanas, meses, así hasta muchas veces convertirlo incluso en un trauma. Pero cuando nos ocurre algo bueno o cuando simplemente hacemos algo bueno, es como, bueno, ya lo sabía. Y no es así, no es así. Nadie te está levantando de la cama, nadie te está diciendo, hazlo. Simplemente eres tú contra ti mismo. ¿Quién gana, tu pasión o tu pereza? Tienes que tenerlo claro. Hay una versión de ti mismo dentro que ni siquiera te imaginas. Una versión con confianza y con un potencial increíble. Si te basas en tus miedos, en cosas que simplemente no valen la pena, de verdad, no vas a ser lo más feliz que puedes. Bueno, simplemente quería compartiros estas reflexiones y deciros que si tenéis algún consejo para mí, os lo agradecería mucho. Pronto subiré más contenido sobre mi rutina y mis sesiones de salto. Nos vemos pronto.